Buenas noches. Saludos a nombre del Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia. Estamos reunidos hoy para hablar sobre el proyecto La Memoria Evidente, Voces del Arte Amazónico, proyecto con curaduría y realización audiovisual de Cristian Bendayán y Antonio de Loaiza. Participan en el proyecto varios artistas amazónicos de los que vamos a conversar, pero los que están presentes ahora en esta charla son los curadores y realizadores Cristian Bendayán y Antonio Loaiza, y voy a presentarles a nuestros dos invitados más al detalle. Cristian Bendayán, nacido en Iquitos, Perú, es artista visual y curador, ha realizado numerosas exposiciones y ha participado en diversas bienales y trienales internacionales, ha publicado varios libros sobre arte amazónico y ha curado diversas exposiciones en el Perú y en el extranjero. Entre otros reconocimientos, recibió en el año 2000 el primer premio en el Concurso Nacional de Arte Pasaporte para un Artista de la Embajada de Francia, y en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Cultura en la categoría de creatividad. Fue director del Instituto Nacional de Cultura de Loreto en el año 2010, fue socio fundador y director artístico de la Feria Internacional Art Lima 2013-2016, fundador y director de Bufeo Amazonía más Arte, galería y proyecto que existió en los años 2015-2018, proyecto dedicado a la investigación, promoción y gestión del arte amazónico, y en el año 2019 su exposición Indios Antropófagos representó al Perú en la Bienal de Arte de Venecia. Este es Cristian Bendayán, nuestro primer invitado del día de hoy, y nos acompaña también Antonio de Loaiza, nacido en Lima, Perú, en el año 1993, realizó estudios en Corriente Alterna, ha participado en exposiciones colectivas en el Centro Cultural del Olivar, Galerías Enlace y Fórum, y ha presentado su primera individual en el ICNA de San Miguel. Ha trabajado proyectos colaborativos con diversos museos, galerías y artistas, como la miniserie documental Amazonas de mitos y visiones, bajo la curaduría y dirección de Cristian Bendayán, y en asistencia de curaduría en Kenebo, cartografías de la ecocosmología Shipibo-Conibo. Los dejo con nuestros dos invitados de la reunión del día de hoy para que nos comenten sobre el proyecto artístico La Memoria Evidente, Voces del Arte Amazónico. Bienvenido Cristian, bienvenido Antonio, y les doy la palabra. Gracias, Vera. Gracias, Vera, por la invitación, y quiero comenzar felicitando la gran iniciativa de esta Bienal en tiempos tan difíciles, con tantas dificultades. Creo que se ha llevado a cabo uno de los eventos más importantes y trascendentales de los últimos años en las artes visuales del Perú. Me parece que como ningún otro evento virtual se ha desarrollado tan ampliamente, diversamente e integrado a tanta gente de diferentes partes, no solo del Perú, sino del mundo, en un proyecto tan democrático, y sobre todo creo que nos lleva a asumir retos nuevos a partir de lo que ha pasado con la pandemia, y cómo hemos aprovechado las dificultades para justamente innovar, transformar nuestra forma de comunicarnos, de estar conectados y de trabajar en conjunto. Felicitaciones, con eso quiero empezar, y quiero dar la palabra a mi compañero Antonio Loaiza para que nos hable, para que dé inicio a este diálogo, a esta conversación, tal vez comenzando un poco por el principio, o si quieres por el final, que es lo mismo finalmente, y creo que vamos hacia la idea de cómo se origina y cómo termina este proyecto, ¿no? Yo creo que el proyecto surge de la experiencia de conocer la Amazonía a través de los artistas, ¿no? Y creo que en este caso Cristian, como personaje principal,
porque Cristian es el que habla con los artistas. Yo estoy escondido. Estás escondido, pero de alguna forma es como este encuentro, ¿no? Este encuentro y este puente, porque es un puente que acerca a la gente a de dónde, o sea, cómo viven los artistas, ¿no?, amazónicos. Y creo que Cristian viene haciendo un trabajo arduo de investigación y de conexión con el arte amazónico muy importante, y creo que es importante también reconocerlo, y creo que en este caso es como una conversación muy íntima, muy amical, porque eso es lo que creo que representa o destaca mejor el acercamiento que tiene Cristian con el arte amazónico. Creo que ha generado un punto de conexión inmenso, y creo que la memoria evidente es la recopilación de esos testimonios que están en la Amazonía, ¿no? Y creo que es un poco eso, ¿no? Desde la experiencia de una entrevista, ¿no?, en el taller de cada artista, en donde viven, donde trabajan la tierra, donde trabajan la chacra, donde trabajan con las plantas, donde trabajan con sus materiales de cada zona, ¿no? Entonces, hay algo en el proceso dentro del arte amazónico y que tiene mucha información. Tanto así que en estos 3 primeros videos yo siento que hay como un vínculo entre la parte teórica, entre la parte histórica y vivencial y el mito, ¿no? Y creo que eso permite una mirada mucho más diversa sobre cómo se entiende la Amazonía, y creo que en esta primera parte se puede visualizar 3 testimonios completamente diferentes de una sola región, ¿no? Entonces, no sé si Cristian quieres como presentar a los artistas de esta primera parte. Creo que definitivamente los protagonistas de estos son los artistas que van apareciendo con sus testimonios. Es un proyecto definitivamente, o sea, que no estaba planificado, y que yo considero desde mi experiencia artística y también curatorial que las circunstancias dictan los lenguajes. A Antonio yo lo conocí en mi taller porque le encargaron hacer un museo, le encargó hacer un video breve sobre mí. Como un año después lo llamé porque se me quedó grabado su forma de trabajar. El resultado de ese video de menos de 1 minuto me marcó, y sentía que había encontrado a un artista con un lenguaje, a un artista muchísimo más joven que yo, con un lenguaje que a mí me sorprendía con su frescura. Era eso, o sea, era una voz joven que hablaba desde lo visual. Y siento que con el tiempo, claro, cuando lo llamé, nos encontramos con Antonio, y creo que a los muy pocos días comenzamos nuestros primeros viajes por la Amazonía. Y él estuvo registrando diversas conversaciones. Hicimos un archivo grande, y fue como el primer encuentro que tuve con él. Una conversación de todo un poco, entramos en confianza, le mostré algunos trabajos que no se le mostraba a nadie, y empezamos a discutir algunas ideas. Y ese fue el proceso de este proyecto. Esos encuentros casuales, cotidianos, porque hemos visitado artistas que ya conocemos de años, en muchos casos. Ese encuentro en la cocina del artista, o a la orilla del río, o a horas inadecuadas mientras se despertaba el artista, y salían cosas entre mezcla de sueño y lucidez, y la selección de los, diríamos, las secuencias, los retazos que aparecen en la edición final de este proyecto audiovisual, responde a nuestras conversaciones post encuentros con los artistas, ¿no? Siempre decían, ¡ay, qué alucinante lo que dijo de tal cosa!
y siempre se nos quedaban grabados, y a la hora de editar, simplemente buscamos aquellas frases que nos marcaron un poco esas conversaciones. La memoria vidente toma su título definitivamente de algo que siento hace muy diferente al arte amazónico del resto del arte peruano contemporáneo. Y es esa concepción de un universo y de un tiempo desde una perspectiva que incluso no se rige por la linealidad del tiempo ni del concepto de espacio que manejamos. En la Amazonía, en el pensamiento amazónico, el mito en gran parte es la realidad. Y ese mito no cuenta con un tiempo lineal. Las cosas suceden en tiempos paralelos muchas veces. El pasado se transforma en el presente, vuelve al pasado. Esa sensación que creo que César Calvo en las tres mitades de Dinomoxo, cuando habla de lo que es la memoria verídica, lo explica o percibe, intuye algo de este concepto, que dice que la memoria verídica no solo conserva aquello que sucedió, sino también lo que no sucedió y lo que está por suceder, incluso lo que no sucederá. Entonces, vinculo esta idea de la memoria vidente a esa idea de en la Amazonía recurrimos al pasado, recurrimos a la experiencia, al mito, al origen, para entender el presente y el futuro. Y de hecho, creo yo que justamente en este retorno a las tradiciones, a los saberes más antiguos, están las respuestas para un futuro complejo, riesgoso, que es el que enfrentamos en estos tiempos. No sé si nos cuentas más, Antonio. Creo que lo que dice Cristian de la temporalidad en la Amazonía, creo que eso es algo que no se estudia, eso es algo que se vive. Y siento que en la práctica artística uno puede encontrar, claro, memorias, ¿no? La memoria habita desde, por ejemplo, desde la comida, ¿no? Desde la preparación de las comidas, de la preparación de los fermentos, de la preparación de los tintes, de la yanchama. Hay un proceso artístico que es totalmente opuesto al de Occidente, que siento que de alguna forma permite que haya una riqueza en el proceso artístico distinta. Y creo que es eso, ¿no? Que al final el mito, la historia, Los saberes cotidianos. Los saberes cotidianos las exploraciones espirituales. Y están en el proceso. Son parte del proceso artístico. Son parte del proceso artístico y convergen en este tiempo sin linealidad, ¿no? Otra cosa que también nos motivó mucho es el que consideramos que solo se nos da facilidad en Lima al menos, bueno, en el Perú en general, de conocer o de tener como figuras emblemáticas del arte a personajes del arte universal, del arte clásico, del arte contemporáneo europeo, norteamericano, y a artistas que se han desarrollado en el hemisferio norte. Sí, pero también aquí en el Perú, sí. En la capital y en algunas ciudades grandes desarrolladas económicamente como Trujillo, Arequipa, tenemos figuras emblemáticas también de Cusco, pero de la Amazonía, o sea, tal vez la única figura
que destacó fue Calvo de Araujo en su momento y lo fueron borrando de la historia, así, con borrador, fue desapareciendo realmente. Y es curioso porque sí tenemos en nuestro imaginario una serie de maestros en el arte amazónico, maestros que han desarrollado sus propias líneas a punta de exploraciones, de investigaciones propias de su realidad, de conservación y rescate de sus tradiciones, sus conocimientos, y han hecho una línea que ha sido modelo para tendencias que han surgido, tendencias estéticas, corrientes estilísticas que han surgido en la Amazonía y que los amazónicos las conocemos, pero que en el resto del Perú no se sabe. Entonces, es este interés de crear una especie de registro, por no llamarlo historia, del arte peruano mucho más amplio, democrático, diverso, y que incorpore a nuestras figuras admiradas, a nuestras figuras como Yando Ríos, el primer artista surrealista amazónico, o sea, 10, 20 años previo a la obra de Pablo Maringo, por ejemplo. Artistas como Santiago Yahuarcán y Nereida López, que aparecen, estos tres artistas mencionados aparecen en esta primera entrega, que son tal vez los que más han explorado con los materiales naturales al punto que han desarrollado la primera instalación indígena hecha al 100% con insumos materiales tomados de la naturaleza, de los bosques, ¿no? Que más allá de ser una cuestión que responde a lo matérico, hay una cuestión espiritual, hay una sabiduría y un diálogo con los espíritus en ese proceso creativo, ¿no? En ese proceso también manual. Y hasta hay un proceso de apropiación también, ¿no? Que se apropian de los materiales cotidianos para transformarlos en máscaras o en seres que habitan ahí. Claro, ¿no? Los instrumentos, las herramientas, las cosas que usan, ¿no? Sí, las escamas de paiche, solo. Las canastas, el tipití, que es el colador, ¿no? El cíbego, que es el plato en el cual preparan el casabe, el pan de yuca, ¿no? Todo esto lo usan, lo reusan, porque en verdad su proceso creativo no está desligado, su proceso creativo artístico no está desligado de sus procesos cotidianos, como la cocina, sus ritos cotidianos como la cocina, como la caza, como la pesca, como el sacar la leña, como el quitar el veneno a la yuca en las mañanas. Y lo mismo en el caso de Yando Ríos, como su iglesia, que está dentro de su casa, a donde vienen y visitan pues los diferentes personas que comparten la misma espiritualidad que él, que tienen sus creencias, y es sumamente importante. Hay una parte en que Yando habla de cuántos años le tomó liberarse del marxismo, y en verdad se está refiriendo a cuánto tiempo le tomó liberarse de perspectivas occidentales para realmente conectar con perspectivas amazónicas, que de allí surgía su obra inicialmente, ¿no? Y creo que eso es muy potente porque nos está hablando de filosofías que surgen de la misma Amazonía y que a veces no tenemos en cuenta. Creo que eso ha sido lo más motivador para hacer esta serie de documentales, ¿no? El querer compartir esa mirada y esa perspectiva que no tiene una mayor relación, incluso de algún modo escapa, huye de aquellas formalidades con las que nos movemos en ciudades globalizadas, que tienden hacia un desarrollo que sigue un modelo foráneo, ¿no? Desde el arte. Y creo que allí los intereses van por un lado totalmente distinto, una búsquedas muy personales, el reconocimiento, el competir, son cosas que de verdad están fuera de su interés. Sí, y eso nos motiva mucho, y de hecho el siguiente grupo de artistas que conforman las siguientes dos entregas, pues también responden a búsquedas muy personales, con intereses que van
que van hacia la conservación de la naturaleza, hacia el derecho sobre la tierra, el compartir con la comunidad, el conservar saberes. Y creo que esas dinámicas e intereses son algo que debemos aprender, debemos tener en cuenta. No, de algún modo va a rehumanizar el arte contemporáneo peruano, ¿no? Creo que en el arte amazónico hay mucho por aprender también. Y ese es el interés de compartir esos pequeños momentos de diálogo que nos dicen mucho, ¿no? Y también creo que el título del proyecto, ¿no? La memoria evidente, habla de que en la Amazonía siempre ha tenido una visión mucho más adelantada a los tiempos. Y yo creo que hay algo que se vive mucho ahora, porque desde los sueños de Santiago que vio cuando llegaba el COVID, antes de que sucediera aquí, y pinta el cuadro del monstruo del COVID llegando al Perú, ¿no? A la tierra, ¿no? Con su maleta. Con su maleta, ¿no? Y con todo este calvario de gente desesperada. Y claro, hemos ignorado toda esta información durante miles de años, ¿no? Y ni siquiera podría decir un centenario, ¿no? Sino, digamos que es una información que ha estado siempre ahí para ser atendida, para ser escuchada. Y creo que la memoria evidente es una forma de que ese río de información llegue a la gente. Pero llegue no desde el sonido de la naturaleza, sino desde el sonido de la gente que al final son los responsables de que todo esto siga vivo. Sin ellos, la Amazonía sería solamente un paisaje. Y creo que la historia vive en la gente, la historia vive en los sabios, en los padres, en los niños, y en ese compartir. Y parte de ese compartir creo que sale ese diálogo que es tan íntimo, ¿no? Porque son preguntas incómodas en algún momento, como en la época del caucho, y son temas dolorosos, porque hasta el día de hoy nadie se hace cargo, nadie quiere, sobre todo nadie se hace cargo de la historia, Y creo que qué mejor que la historia la cuenten los artistas amazónicos, ¿no? Que hacen que todo lo que ellos han construido durante miles de años sigue existiendo hoy a través de sus pinturas, a través de sus instalaciones, a través de sus rutinas, de su cotidianidad, de su compartir, no solamente a través del arte, ¿no? Yo creo que el arte ellos lo viven perfectamente y lo han integrado a su vida, tanto que hacen que no pierdan de lado sus costumbres ni quiénes son, ¿no? Bueno, Antonio dice que en la Amazonía se ha visto el futuro desde siempre, ¿no? Y he puesto el ejemplo de los sueños, de hecho los sueños son importantes. Pero es interesante que nuestros procesos históricos han sido tan distintos que han permitido que en la Amazonía se conserven muchas cosas, muchas prácticas que están liberadas de cierta mirada opresora de la mente y de la libertad. Creo que Lima, lo que ha pasado con Lima y esa mirada tan autodiscriminativa, ha generado la imposibilidad, y eso tiene que ver con el centralismo en el Perú, ha hecho que tratemos de entender el pensamiento limeño, que tratemos de ver el mundo desde el pensamiento del limeño, que el pensamiento de Lima es el pensamiento que se debe imponer, es la perspectiva con la que debemos entender el mundo. Y eso ha imposibilitado el que podamos ver la vida desde otras perspectivas, como la andina, como la amazónica, que
¿por qué no pueden ser tan ciertas o más acertadas o más vinculadas a alguna realidad, alguna coherencia que ahora se está revelando desde el arte en mayor parte, ¿no? En su mayoría, no solo desde la literatura, como se dio en algún tiempo, desde la antropología también, pero creo que el arte está diciendo cosas importantísimas. Esa imposibilidad de lectura, esa imposibilidad de perspectivas que nos ha impuesto el centralismo y sobre todo el centralismo mental limeño en el Perú, pues no nos permite ver el arte de otras regiones como un arte activista. Nos quedamos en una lectura del arte regional como un arte de representación de la realidad, y no es así. El arte amazónico es un arte 100% activista, vinculado a problemáticas, preocupado. Es un arte que advierte sobre situaciones, sobre riesgos por los que pasan las sociedades amazónicas, por los que pasa el mundo en general. No estamos viendo obra que nos habla únicamente de un mito que podemos compararlo con una figura del terror occidental, ¿no? No se trata de un monstruo que come gente simplemente. Se está hablando de desapariciones, se está hablando de contaminación, se está hablando de trata de personas, se está hablando de discriminación, de crímenes, de odio, de todo ello se está hablando cuando leemos, cuando vemos el arte vinculado al pensamiento, a la imaginación mítica amazónica. Por eso creo que la memoria vidente, en esas pequeñas, en esos pequeños diálogos o monólogos de cada artista, se nos revela toda una posibilidad de entender el arte amazónico en este caso como algo mucho más amplio de lo que creíamos. Y yo creo que prestar atención a la Amazonía y al fenómeno artístico amazónico en este momento no es limitarnos a esa región, sino es pensar en el Perú en su totalidad, en los vínculos que puede tener la Amazonía con los Andes, con la costa. Es pensar en que siempre fue así. La Amazonía siempre estuvo vinculada con las otras regiones, y creo que si se está dando un fenómeno así desde la Amazonía, que ha puesto a sus artistas, que eran totalmente anónimos hasta hace unos años, que sus obras se presentaban no bajo el nombre del autor, sino bajo el nombre de la etnia a la que pertenecía, si se ha logrado que varios artistas de comunidades indígenas, lugares donde nunca había una galería de arte, un museo, nunca había una cercanía a lo que es las dinámicas del arte contemporáneo, ahora estén exponiendo en museos importantes del mundo, en centros culturales, y algunos estén representados por galerías tan importantes como en el Perú, Crisis, o en el extranjero, White Cube, nos dice mucho de lo que está pasando y lo que no somos capaces de ver desde aquí en función a la producción del arte originario del Perú. Es un tiempo que inevitablemente la historia le está como rescatando, siento, en la Amazonía, porque siento que es como un llamado a... Porque es bien orgánico cómo ha sido esto. Y creo que estas visiones y esta capacidad que tiene el arte amazónico para ser atento con el contexto del universo, porque ya va más allá de todo, creo que es un tipo de sensibilidad que
que hay que atesorar, sobre todo en estos tiempos. Y más que, claro, la historia del arte peruano tiene un vacío en cuanto a archivo, en cuanto no hay un archivo de arte peruano, ¿no? Digamos, que genere una unidad que complete un tiempo, ¿no? Y creo que la Amazonía siempre ha estado desplazado de la historia del arte y la historia del Perú, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que la Bienal de Cusco sea virtual es algo muy grande, porque cuando con Cristian hicimos el proyecto de Amazonas de Mitos y Visiones, sentíamos que era una forma de proponer una mirada propia de cómo quisiéramos que el arte sea, que llegue a la gente, ¿no? Que llegue a la gente, que esté al alcance, de todas las edades, todo el público. que esté al alcance y que de alguna forma la gente vuelva a reencontrarse, ¿no? Porque que rompiera el circuito, o sea, estamos cansados de hacer arte para los artistas, para el mismo grupo de gente, para el mismo público. Sí. Entonces había que ver todas esta necesidad de volver a encontrarnos, ¿no? La pandemia nos encerró y todos queríamos encontrarnos, y las redes y la televisión y el Netflix y todas estas cosas fueron el camino para hacer un contacto desde lo audiovisual, ¿no? Y de hecho lo que ha hecho la Bienal en esta edición es importantísima. Este es un registro, este es un archivo que queda, todo lo que está haciendo la Bienal, todo lo que va a conservar y va a quedar a la mano, al alcance del público, es importantísimo. Y nuestro aporte, nuestro pequeño aporte, nuestro grano de arena, pero significativo, creo yo, en cuanto a contenidos y participación de los artistas, va en esa línea, ¿no? En esa línea de querer compartir, de querer llegar a un público mucho más diverso, un público mayor, de que miremos el arte no solo desde las formas o fórmulas académicas o tendencias internacionales, sino que valoremos las dinámicas cotidianas, originarias de los pueblos, las propias exploraciones que se dieron aquí. Es importante mencionar que si bien Nereida López y Santiago Yahuarcani responden a toda una tradición cultural que tiene que ver con la migración de pueblos impulsados por el comercio del caucho y la explotación de los pueblos originarios de la zona del Putumayo hacia la cuenca del Ampillacu, donde radican ahora, y que tiene que ver también con una tradición artística de toda la familia Yahuarcani, que tienen al hijo Rembert Yahuarcani, un destacado artista, joven peruano. También Yando Ríos, de un modo muy distinto, viene de una experiencia alucinante, que es literalmente alucinante. Claro, tiene que ver con la psicodelia de los años 60 y 70 en Iquitos, en Cusco, en diferentes partes, en Pucallpa, el encuentro con Marlene Dopkin, una especialista investigadora del LSD, una de las mayores especialistas investigadoras del LSD en Estados Unidos, y que luego pasa a especializarse en la investigación de la ayahuasca, y Yando es el artista pionero en esas búsquedas, ¿no? Todo eso nos habla de dinámicas que se dieron en el Perú, movidas que se dieron en las regiones. No solo Lima tuvo la urbe, ¿no? Tuvo la generación del 50, del 60, la generación no sé cuántos y todo esto, así como los beatniks en el Perú y en las regiones del Perú también se estaban dando movidas que no quedaron registradas o simplemente no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer esta historia de Perú. Creo que la Bienal de Cusco 2021 lo que está haciendo es recopilar estas diferentes
exploraciones, estas diferentes manifestaciones, estos diferentes manifiestos del arte peruano tan diverso, tan rico, y que al encontrarse en un evento como este, un evento de intercambios, un encuentro de intercambios, pues no hay otra resultado más que el de potenciarse, ¿no? Creo que, nada, no sé si tú quieres decir algo más, yo te agradecer más. Sí, agradecer para empezar por el esfuerzo gigante que han hecho por hacer la Bienal realidad, ¿no? Y por sacar adelante estos proyectos y por permitirnos a nosotros hacer realidad la memoria evidente, porque si no hubiese sucedido la Bienal, de repente no hubiese salido a la luz. Y qué bueno que sucedió así, porque es un proyecto que tiene vida para rato y creo que va a ser como un impulso para seguir viajando y conversando Y editando. y editando, ¿no? Editando estas conversaciones que en verdad son muy ricas y al final se muestran fragmentos, porque son fragmentos de conversaciones muy, muy largas, pero que son fragmentos que dicen muchísimo no solamente en cuanto a contenido, sino a la historia que se viene arrastrando durante mucho tiempo y que de alguna forma sigue presente, pero se trabaja a través del arte. Y creo que el arte amazónico no para nunca, no para de producirse nunca. El arte amazónico no para y creo que las conversaciones tampoco. Y es por eso que no es lineal, ¿no? No es lineal. Entonces, nada, muchísimas gracias, Vera, por esta oportunidad y por dejarnos participar con este proyecto tan especial e íntimo, ¿no? Sí, gracias, Vera, y gracias a toda la organización de la Bienal, y especialmente muchas gracias a los artistas cómplices de este proyecto que han prestado su tiempo, sus voces, sus creencias, sentimientos, para ser compartidos, pues, con todo el mundo. Nos vemos pronto en la siguiente entrega de Parte 2. la parte 2 de la memoria evidente, voces del arte amazónico. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Antonio. Antes de despedirme, bueno, me gustaría agradecerles mucho por sus palabras sobre la Bienal. Realmente es un gran esfuerzo colectivo que suma probablemente cientos de personas, porque si calculamos todo el circuito que abarcamos, incluidos los artistas participantes, el equipo de gestión, los curadores invitados y los curadores del equipo de la Bienal, todos los que han participado en las conversaciones, bueno, de hecho superamos 100 personas de lejos, pero todavía no hemos hecho el cálculo final. Y bueno, ahora ustedes forman parte de este equipo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. El proyecto La Naturaleza, el proyecto que ustedes están presentando, está muy acorde con nuestro espíritu, porque también una de nuestras metas es no solamente mostrar las obras de los artistas a través de los medios accesibles para nuestra época no tan fácil, sino también dejar que los artistas hablen y dejen sus testimonios, entrevistas, también hablan a través de textos escritos. Tenemos muchos escritos que presentan los mismos artistas y sus curadores y equipos en colaboración. Entonces, bueno, este proyecto de testimonios es muy valioso porque aparece realmente lo que normalmente no está presente en las paredes de una galería formal. Y es realmente un material de un valor único. Y me gustaría hacerles una pregunta, que deriva un poco de lo que ustedes acaban de contar. El arte amazónico definitivamente está ganando espacio en los circuitos artísticos, digamos, formales, oficiales, ¿no? Incluso comerciales, pero de todas maneras como que no encaja bien en ese mundo tan condicionado por los criterios occidentales, donde el arte tradicional de diferentes etnias del mundo como que se ve como algo exótico, complementario al arte, digamos, serio, no es arte de los que han estudiado arte, ¿no? Entonces siempre se ve como algo marginal,
Y por otro lado, ya creo que está también flotando en el aire la idea de que este circuito basado en galerías, en ciertas instituciones y espacios culturales de corte, digamos, occidental rígido, ¿no? Ya este sistema, su rigidez se está perdiendo, es decir, se está desmoronando, sobre todo la pandemia ha dado un golpe fuerte por el sistema, creo, de las galerías formales y salas de exposiciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro del arte amazónico peruano en esta situación tan cambiante y, bueno, difícil de predecir, pero de todas maneras vamos a intentar decir algo sobre el futuro? Desde nuestro trabajo, lo que venimos haciendo es ya enfocarnos con un grupo de profesionales, especialmente el equipo lo conforma mujeres, en su mayoría, un proyecto de hacer pronto un instituto de investigaciones del arte amazónico en la Amazonía misma, que su mayor repercusión de aporte sea para las mismas poblaciones amazónicas. Eso desde en lo que estamos enfocados en los años siguientes, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que el arte amazónico debe generar no solo un flujo de imágenes y de encuentros desde lo visual o de lo audiovisual, sino también desde la crítica, desde el pensamiento, desde la teoría. Tengo la suerte de haber contado con una presentación teórica, crítica del artista Renber Huarcani para mi última exposición presentada en el Museo de las Artes de Guadalajara. Creo que es histórico de alguna manera, es tal vez el primer texto curatorial hecho por un artista indígena amazónico, y creo que eso va a ir sumando muchas otras experiencias desde lo teórico, ¿no? Y es importantísimo porque la teoría del arte amazónico, especialmente del arte indígena amazónico, se debe hacer desde el pensamiento, también desde el pensamiento de los mismos indígenas amazónicos, donde sus verdades, sus razones son otras, nacen de otras motivaciones, de otras experiencias distintas a las occidentales. Por otra parte, desde la práctica artística, creo que hay mucho que aprender. Pienso en el arte de varios, me vienen a la cabeza muchos artistas que entienden la expresión artística como algo completamente ligado al trabajo con la tierra, a la experiencia diaria, al preparar la comida y todo eso. Yo creo que hay que encaminar un poco el arte hacia eso. Y finalmente voy a hablar de una idea que surge en el pensamiento Shipibo-Konibo, que es sobre la autoría del Quené. El Quené Shipibo-Konibo es considerado una pieza de arte existente antes de que exista como materia. Cuando el Quené ya está imaginado, puede ser percibido, transmitido desde el icaro, desde el soplido, desde la visión de una persona a otra persona, y ya tiene su autor, ya tiene su creador este Quené, y ya tiene un contenido, un significado, una simbología. Eso me parece tan potente como la nanotecnología, como la vida virtual y todo eso. Y creo que no deberíamos perder de vista este tipo de concepciones del arte que se dan en la Amazonía, por ejemplo, en pueblos como Shipibo-Konibo, y que creo que van a permitir que se abran muchos caminos a las exploraciones artísticas del futuro. Muchísimas gracias por estos comentarios. Les agradezco muchísimo por su participación, por su presencia en este bienal. Agradezco anticipadamente las próximas 2 entregas porque estamos esperando las partes 2 y 3 del proyecto audiovisual, que sabemos que vienen muy pronto, antes del fin de este año, en el transcurso de la bienal. Entonces, bueno, ya existe el compromiso. Y bueno, nos despedimos, como dijo Cristian, hasta las próximas entregas de los videos.
y hasta la continuación de este proyecto que definitivamente va a tener un desarrollo, un futuro más allá de la Bienal y más allá de este año, y esperemos que tenga una larga vida. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.